en antesala de la votación del proyecto para el retiro de fondos previsionales. En principio me inclino por abstenerme. Yo cuando y es lo mismo que rechazar. Dije, no lo puedo creer. Pero porque lo que pasa es que en este programa, aquí en la red, en Hola Chile, dijo, la Connie Roberts le preguntó, dijo, bueno, ¿usted qué haría? ¿Sabes qué? Sí. ¿O no, Juli? Y yo nos llamó la atención el presidente de un partido de gobierno. Y ahora dice esta otra cosa. ¿Qué te parece? Mira, me dice Cabalín que revisemos el compacto y lo comentamos. Esto fuera un proyecto de ley que usted tiene que votar hoy día mismo en la Cámara. ¿Qué votaría usted? ¿Apruebo o rechazo? El 10%. Sí, de las AFP. ¿Solo el 10%? Sí. Yo lo aprobaría, si fuera el 10%. No estoy de acuerdo con el proyecto de algunos senadores de nacionalizar las pensiones, porque eso en el fondo es expropiarle la pensión a todo el mundo. El 10% yo lo aprobaría. Ya, ahí estaba el diputado Desbordes en nuestro programa aclarando muy bien que si fuera solo el 10%, él lo aprobaría. ¿Qué pasó acá? A José Antonio le tiraron la oreja, cambio de opinión. Después de esta reunión con estas nuevas propuestas del gobierno, bueno, yo tiendo a pensar de que este apoyo de parte de la centro-derecha al proyecto del retiro de fondos tenía más que ver con una presión para aumentar los niveles de transferencia, que también lo decía el propio diputado Fuenzalida, digamos, no tendríamos que ir a preguntarle a Desbordes. Lo que pasa es que efectivamente parte de la derecha, encabezado quizás por el presidente de Renovación Nacional, tenía la profunda convicción de que el Estado tiene suficientes recursos para realizar mayores niveles de transferencia a las personas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de transferencia? Hablamos de entrega directa de dinero. Por ejemplo, estos 650.000 pesos se podrían considerar una transferencia porque no tienen que ser devueltos. El subsidio de arriendo también es una transferencia porque no hay que pagárselo al Estado de vuelta. Y así otra serie de ayudas, ¿no? La derecha estaba dividida desde el principio de esta pandemia. Sectores vinculados al gobierno creían que había que ser tremendamente cuidadosos con los recursos públicos y que el Estado no debía entregarlo todo, sino que más bien por goteo. Y había parte importante también de la centro-derecha encabezada por el diputado Desbordes, que ya tuvo una actitud distinta a la moneda desde el estallido social, si ustedes recuerdan. O sea, él fue súper claro en establecer estrategias distintas a las de la moneda ya durante octubre y noviembre. Exactamente. Entonces, lo que ocurre aquí es que básicamente el proyecto ha sido utilizado, y perdonen que use esa palabra, como uno podría leer en las palabras del diputado Fuenzalida, por parte de la centro-derecha para presionar a la moneda a entregar mayores volúmenes de transferencia a la clase media. Claro. O le ponen plata a la clase media o nosotros vamos a aprobar esto. Exactamente. Ahora, claro, para precisar, Desbordes dijo que estaba abierto a negociar el retiro de los fondos, pero como última medida, si es que no habían beneficios para la clase media. Eso fue más bien la frase que dijo. Ahora, en la derecha hay dos polos y un tercero más nuevo, pero los dos polos son básicamente una derecha más tradicional que busca que el país siga siendo el mismo, defendiendo las instituciones, defendiendo el modelo, y hay otra derecha que se abre a conversar, a ver un nuevo Chile a partir de un Estado que también sea fuerte, que llegue con ayudas sociales, que es más bien la derecha social, como le llaman algunos, como por ejemplo Sandón, el mismo Desbordes. Entonces, hoy en el conglomerado de gobierno es un cumpleaños de monos, en el sentido de que están enfrentados, y además con el ministro del Interior, que argumentan que no ha tenido manejo político y que por eso no vetaron el proyecto de reelección de los alcaldes. Entonces, Blumel, Popoli, están todos enfrentados, pero al momento de los que hubo, cuando llega el momento de votar, finalmente en la mañana lo volvió a reiterar Desbordes, dijo que él se iba a abstener. Por lo tanto, permítanme dudar de la real convicción que tiene el diputado Desbordes respecto al retiro de fondos. O sea, puedo dudar, porque en el fondo abstenerse en la métrica parlamentaria es lo mismo que rechazar, básicamente. Entonces, lo que pareciera haber hecho el diputado Desbordes, me encantaría poder preguntárselo directamente, es haber utilizado el proyecto para presionar al gobierno y lograr así mayores transferencias a la clase media. Si no, no se entiende este cambio de última hora. Claro.
Ahora en este cambio de última hora, Germán, aparecen los 650.000 pesos que tú describías al comienzo de tu aparición hoy día. Y mucha gente nos empezó a preguntar, ¿pero quién puede acceder a estos 650 lucas? ¿Qué son estas 650 lucas? ¿Podría hacer el desglose claro para de alguna manera servirle hoy día a la gente como puente de información? Sí, claro, por supuesto. Mira, aquí lo tengo. Mira, dentro del plan de clase media existe la posibilidad de que el Estado le otorgue a las personas que lo necesitan de clase media un monto de hasta 2.600.000 pesos para aquellos que tengan un 30% menos de ingresos comprobables. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ese monto de hasta 2.600.000, en el caso de que sea la totalidad de ese monto, se devuelve a partir del año 2022. Un 20% el año 2022, un 40% el 2023 y un 40% el 2024. Lo que ha dicho el gobierno es que de las 4 cuotas está subsidiando una. En otras palabras, transferencia directa, regala plata, subsidia una de las cuotas. Por lo tanto, entrega a los que acceden a este beneficio 650.000 pesos. Perfecto. Y las otras 3 cuotas las tiene que pagar el que pueda pagar. Germán. Impecable. Abogado, cuénteme un poco, ¿qué le parece lo que estamos viviendo hoy día? Algunos diputados lo tildaban de histórico incluso. ¿Le da a usted la misma sensación? Yo no vi, he estado trabajando, así que me quedé con la sensación de las 9 de la mañana a propósito me imagino que estamos hablando de la posibilidad del retiro de los fondos de la AFP, ¿no es cierto? Exactamente, ahí estamos. Esa es la pauta de hoy. Claro, y yo no sé qué es lo que ha sucedido en el curso del día, porque he estado trabajando. ¿Qué le parece a usted que existe la posibilidad de que esto se abra y se apruebe finalmente el retiro del 10%? A ver, yo tengo varias aprensiones. Primero, porque legislar sobre materias técnicas, primero, legislar es una cuestión que es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil hacer buenas leyes, ¿ya? Y segundo, es muy difícil hacer buenas leyes sobre materias que son de suyo complejas, como son las materias de índole previsional. Entonces yo creo que no hemos tenido mucho tiempo para discutir cuáles son los alcances que las leyes pueden tener, porque es muy frecuente que las leyes tengan efectos indeseados, digamos, ¿vale? Es decir, cuestiones que nosotros no fuimos capaces de predecir durante la discusión de una ley. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo he podido percibir? Como ustedes saben, los dineros que nosotros tenemos en nuestras cuentas de capitalización individual se reflejan en cuotas que son representativas de una cantidad de dinero. Entonces, si usted tiene ahorrado, una persona tiene ahorrada, digamos, 30 millones de pesos, y esa persona se le permite retirar el 10%, ¿ya?, de su dinero, no va a retirar 3 millones, no va a retirar 3 millones, el 10%. Lo que va a retirar va a ser el equivalente en cuotas. Y resulta que las administradoras de fondos de pensiones no tienen ese dinero en la caja guardado, sino que lo tienen invertidos en bonos, en acciones, en títulos de deuda, etcétera. Claro. Entonces, si uno se pone en el peor de los escenarios y piensa, ¿qué sucede si todas las personas que cotizan en AFPs deciden retirar el 10%? ¿Ya? Y ese 10% lo colocan, y ese 10% las AFPs están obligados entonces a ofrecerlos en el mercado. ¿Ya? La ley más básica y más sencilla de oferta y demanda sostiene que cuando hay un incremento en la oferta, los precios bajan. Pero, abogado... Entonces, si usted pidió retirar 3 millones de pesos, que en el fondo van a ser el equivalente a los 3 millones de pesos, porque usted va a retirar cuotas, no le van a entregar los 3 millones de pesos. Pero, abogado, una pregunta. Le va a llegar el equivalente. Exacto. Una pregunta. Y tiene una segunda... Es que quería, sobre ese punto, sobre ese mismo punto, para pasar, digamos, ir despejando todas las dudas. Porque lo que usted está diciendo es básicamente lo mismo que dijo la alcaldesa Matei en la mañana en otro canal. Que va a haber un descuento producto de que al salir a vender o a liquidar esos instrumentos financieros se va a perder parte de ese dinero, ¿no? Y que me va a llegar a mí menos de lo que ese 10% realmente significa en el nominal. Me gustaría preguntarle,
no todos los fondos están invertidos en el mismo instrumento financiero. O sea, partimos de un presupuesto de que todos los fondos están en el mismo mercado. Hay algunos que están en bonos, hay otros que están en mercados del retail, hay otros que están en mercados de energía, hay otros que están en renta variable, otros en renta fija, en fin. Depende de cada cotizante. Entonces, ¿por qué se parte del presupuesto de que si se venden todos esos instrumentos, se liquidan de alguna manera, se va a perder un monto sustantivo de plata? Por la sencilla razón de que a ver, yo no soy economista y hablo como un abogado que tiene aproximación a la economía. A ver. ¿Ya? Como profesor de Derecho Administrativo tengo mucha aproximación a la economía porque es parte de mi expertise, digamos. ¿Ya? Pero obviamente, sea el mercado que sea del que usted está hablando, bien sea el mercado bursátil nacional, ¿ya? O el mercado de los bonos nacionales, ya a lo mejor se va a producir necesariamente un incremento en la oferta de las acciones, o de los bonos o del título de crédito que usted prefiera, ¿se fija? A lo mejor los que se van a ver más afectados son los que están en los fondos más riesgosos, digamos, porque esos fondos más riesgosos invierten en títulos más agresivos. Exacto. Que son acciones, que son acciones, en fin, básicamente acciones, y no tanto las personas que están en un tramo más bajo. Es muy probable que sea así. Y la segunda mala noticia, que efectivamente me la comentaron, me la comentó un amigo en la mañana, es que también cuando estuvimos hablando de esto, es que además uno va a pagar global complementario, va a tener que pagar impuestos por la cantidad de dinero que reciba, digamos, ¿ya? Entonces usted, la persona que tiene 30 millones de pesos, ¿ya? Pide retirar el 10%, no sé cuánto dinero le va a llegar, claro, a su bolsillo, y no lo sabemos porque parece que no ha habido, como toda esta discusión ha sido muy rápida, no hemos tenido el tiempo de sopesarlo técnicamente. Pero diputado, abogado, perdón, para que quede súper claro, esa plata que uno retira, si logra retirar el 10%, sea cual sea la cifra exacta finalmente, está afecto impuesto. ¿Eso está afecto impuesto y se agregaría al global complementario de los chilenos? Por supuesto, además tiene que pagar impuestos, digamos, sí. Sale más caro sacar el 10%. Por lo tanto, es un sistema donde siempre pierde el cotizante, abogado. Vamos a terminar pagando. Oye, claro. O sea, uno si les pago que pagar a la AFP, básicamente. Yo quiero mencionar, yo solamente quiero mencionar estos dos temas, ya, no porque esté en contra del proyecto. No, claro, sí, sino que porque considero que legislar, insisto, ya yo llevo 30 años, 25, 30 años de ejercicio de la profesión y me he dado cuenta que en muchas ocasiones el legislador comete errores y después los errores los terminan pagando los destinatarios de las leyes, ¿ya? Entonces lo único que yo quisiera es que en una discusión que va a afectar, ¿ya? Que va a afectar a las personas, que va a afectar el mercado financiero, ¿ya? Que va a afectar al desarrollo del país, ¿ya? Seamos más pulcros en la discusión. Eso es lo que yo quisiera. Probablemente es un buen proyecto. Y a propósito de eso, yo quisiera rescatar y ponerlo sobre la mesa un fallo que salió de la Corte Suprema de la Tercera Sala, que yo integro. Pero yo no participé en ese fallo. Normalmente han existido muchos recursos de protección donde personas han solicitado retirar el total o parte de sus fondos. Y en fin, hay muchas variantes porque las modalidades de retiro son muchas, digamos, son muy diversas. Pero en general, algunas cortes de apelaciones lo han aceptado y la Corte Suprema históricamente lo ha rechazado. Sin embargo, ayer me parece, o anteayer apareció una sentencia que fue bien interesante porque dijo que la persona que estaba pidiendo el retiro de los fondos, ¿ya? No cumplía con las condiciones para solicitar el retiro de los fondos, pero que podrían existir circunstancias graves y circunstancias calificadas que hicieran posible cambiar de criterio. Y habló, por ejemplo, del caso del derecho a la vida. Claro. Entonces, yo no participé en la discusión, ¿ya? Y a primera, y debo confesar que en un principio me violentó un poco el criterio. Pero después me quedé pensando, bueno, pero si usted tiene 30 millones de pesos, la misma persona tiene 30 millones de pesos,
y tiene un hijo que está sufriendo una enfermedad que es de alto costo. Grave. Y que el Estado no se la está financiando. Claro. Como ocurre, por ejemplo, con el medicamento, con el Spinraza, y las personas que sufren, los menores que sufren atrofia muscular espinal, que si no se les suministra se mueren a los 2 años, antes de los 2 años. ¿Ya? No pueden respirar, terminan ahogados. Conectados a ventilación mecánica y aún así se fallecen, digamos, ¿ya? Entonces, en esos casos, ¿de qué le sirve a uno tener 30 millones de pesos si su hijo se está muriendo porque no puede respirar? Claro. ¿Ya? Y en ese sentido yo creo que lo que hizo la Corte, que pasó desapercibido, y que yo sé también porque algunos colegas lo conversamos y me dijeron que esto era un espanto, significaba no reconocer cómo funcionaba el sistema previsional, puede ser, pero también la tesis de la Corte significa reconocer que hay derechos fundamentales, como el derecho a la vida, y el Estado, por sobre todas las cosas, tiene que garantizar el derecho a la vida. Y es más, antes que el derecho a la vida, tiene que garantizar el derecho, están llamando, tocan al amigo. Si usted quiere contestar. Y antes que nada, tiene que garantizar el derecho de los menores, digamos. Claro. El compromiso del Estado con los menores es insoslayable. Yo creo que en gran medida el argumento que dio la Corte en esa sentencia, donde abrió la posibilidad de que en el futuro podría estudiarse la posibilidad de aceptar retiros, es un fallo agresivo, digamos, y que va muy en la línea de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos más avanzados en una sociedad civilizada. Bueno. Gusto saludarlo, Julio. Me gustaría que usted nos pudiera explicar, porque lo que se está discutiendo ahora en el Congreso dice: reforma constitucional permite retirar parte de fondos provisionales durante el estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción y hasta cuándo rige? 90 días. Bueno, el estado de excepción rige por 30 días, ¿ya? Y posteriormente puede ser renovado con acuerdo al Congreso, ¿ya? Entonces, en realidad, el estado de excepción es una medida administrativa que dispone el presidente de la República mediante un decreto formal, y hay una serie de ritualidades que se tienen que cumplir para que se pueda decretar un estado de emergencia. Sobre todo porque una vez decretado el estado de emergencia se puede producir... le da derecho, digámoslo así, a la administración para coartar libertades básicas como la libertad de desplazamiento, como la libertad de reunión, etcétera, etcétera. Ahora son mecanismos que están contemplados en la propia Constitución, vale decir, no son mecanismos extrajurídicos lo que estamos viviendo, no estamos viviendo condiciones extrajurídicas, estamos viviendo condiciones de emergencia.